Bueno, ayer asumió un nuevo periodo en la Federación Aceitera y Desmotadora de Desmotadores de Algodón, Daniel Jofra, que también vienen teniendo una actividad muy intensa con el Frente de Sindicatos Unidos. Así que le damos la bienvenida un poco para hablar, charlar de todo esto, del presente sindical aquí y en Ahora Qué en Radiográfica. ¿Qué tal, Daniel? Leonardo Martín te saluda. ¿Cómo andás? Hola Leo, ¿cómo te va? Gracias por llamarme. Bueno, un gusto. Daniel, bueno, ayer asumiste para un nuevo periodo. Tuvieron elecciones hace poco, un amplio respaldo tuvieron de los aceiteros, de los desmotadores. Qué desafío, ¿no? Qué momento que se abre para este periodo. Quizá uno de los más complejos, se puede decir, desde que sos secretario general de la federación. Sí, sí, de que soy secretario general, sí, pero ya lo vivimos en los 90 con el menemismo y bueno, resistimos, triunfamos. Esa es la historia del movimiento obrero, ¿no? Sí, no, nunca, no es que siempre ganó el movimiento obrero. Algunas veces perdemos, pero seguimos luchando. Mm. Creo que esa es la consigna que deberíamos tener todos. Y sí, por tercera vez consecutiva el voto secreto y directo de los trabajadores y trabajadoras, desmotadores y aceiteros, donde volvieron a ratificar la conducción, no solamente a mí como secretario general, sino al resto de los compañeros y compañeras que integran la federación, que obviamente es una comisión federal donde la integran las distintas filiales del país y donde trabajamos todos juntos para mejorarle la vida, hoy no solamente a nuestros trabajadores que están dentro de esta organización, sino también pensando en el frente de Sindicatos Unidos para poder también llevar la experiencia de aceitero al resto de la clase trabajadora de este país. Cuando uno ve la declaración de actividades esenciales, piensa que parte de esas actividades esenciales está pensada en ustedes, ¿no? Vos venís siempre, destacás la huelga como la principal herramienta de los trabajadores, una de las principales herramientas, y en este caso intentan limitar el derecho a huelga. ¿Qué pensás que va a pasar, ¿no? Cuando lleguen los conflictos y tengan que, bueno, ustedes esa herramienta que utilizaron con mucha fortaleza en oportunidades, intenten frenarlos a partir de la limitación de la huelga. Mirá, el derecho a huelga es lo más importante que tiene la clase trabajadora como Mm, para defenderse en contra de las patronales y en contra de los gobiernos. Nosotros lo hemos utilizado siempre en defensa de los compañeros y los logros están a la vista. mm, Eh, Creo que hay que organizarse porque yo entiendo que haya trabajadores que piensen de que a ellos no les servía la herramienta que nos daba la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, porque sus organizaciones no lo defendían, pero ahora no la van a tener. Entonces va a ser un doble problema porque ni siquiera si el día de mañana lo representan dirigentes que realmente peleen por ellos, por su dignidad y por la de su familia, no van a poder hacer absolutamente nada. Obviamente que si nos organizamos vamos a hacer mucho, mm, pero tenemos que estar organizados y unidos más que nunca. mm. Se vienen momentos muy difíciles, más allá de que hubo una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que la estaban pasando muy mal, porque el 90% de los trabajadores registrados está por debajo de la línea de la pobreza, pero bueno, hoy vamos a tener que luchar sin la herramienta que nos daba la Constitución y la ley de contrato de trabajo. Mm. Nosotros hemos pasado en los 90 momentos similares, tal vez no con tanta agresividad, pero era con más cariño, pero nos cagaban igual. Mm. Entonces, creo que hay que darse cuenta de eso, aquellos que hemos pasado por esos años nefastos para la clase trabajadora, donde no teníamos paritaria, donde no podíamos defender a un compañero que lo despedían injustamente, no podíamos evitar la muerte por accidente de trabajo. Bueno, Mm. todas esas cosas se logran organizándose y enfrentando a las patronales que quieran imponer la reforma laboral regresiva que llevó adelante este gobierno en complicidad de los legisladores. Creo que nosotros hoy tenemos una disputa y una lucha
en contra de las patronales, pero no nos podemos olvidar del 2027 y de acordarnos de los legisladores, los gobernadores y este gobierno que hizo posible la degradación del movimiento obrero. La última respecto a la reforma laboral, de lo puntual, una de las cosas que establece esta reforma laboral es el convenio por empresa, ¿no? Y que prevalezca el convenio por empresa por el convenio general de la actividad. ¿Ves, te imaginás en el sector aceitero a las empresas buscando ir en esa dirección? No creo, no digo que no ocurra en algunas fábricas, pero a ver, eso no existe, no existió nunca. Mm. En los 90, cuando un trabajador iba individualmente a pedir lo que le correspondía, qué sé yo, las vacaciones en determinada época del año, que le paguen la totalidad de las horas extras, de ir a negarse a hacer un trabajo que corría riesgo su vida, era sencilla la respuesta, no de los patrones, sino de los mandos medios que utilizaban esa herramienta muy bien y decían, bueno, si no te gusta, andate. Claro. Una vez, dos veces y a la tercera te echaban y no te podían defender. Bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. Por eso yo digo de que en la medida de que nos organicemos y enfrentemos a este gobierno, a los legisladores y a los patrones, yo creo que somos mucho más fuertes que ellos. Mm. Lo único que falta es darnos cuenta. Bueno, Frente Sindicatos Unidos, ¿no? Este espacio que, bueno, ya venían dialogando algunos de sus dirigentes. Me acuerdo en algún congreso que hicieron aceitero, había alguna mesa que compartieron, que compartiste con Abel Furlán, con también Rodolfo Aguiar de AT Nacional. Bueno, pero desde enero se ha conformado este espacio que movilizó en Córdoba, movilizó en Rosario, movilizó en el Congreso en varias oportunidades. ¿Qué valor le das y qué pensás, que puede ocurrir, ¿no? Con este espacio de cara al futuro? ¿Cuál es también el objetivo? Mirá, nosotros nos convocó los compañeros de la UON Nacional a través de su líder, Abel Furlán, con con un pensamiento muy claro que hacía mucho uno no escuchaba en un frente, que era la de ir a luchar, primero por la reforma laboral, porque era la que estaba en ese momento en debate, y después el salario, todo lo que requiera la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, lo afrontamos pensando también en la huelga, pensando en un plan de lucha. Si Ujú. no se puede ir a reclamar algo ni a los patrones ni al gobierno si uno no piensa en luchar. No tiene sentido. La esencialidad viene a poner un freno bueno, tendremos que ver cómo funciona en la práctica. Seguramente la conflictividad va a ser más grande porque cuando los trabajadores no pueden expresar ni siquiera su reclamo, no pueden hacer una asamblea, no pueden hacer huelga, se enfurecen más, ¿no? Se van a poner a llorar y se van a dar cuenta muchos trabajadores de lo que significa la reforma laboral cuando se ponga en práctica. Pero bueno, este frente sindical evidentemente viene a ser, sin entrar en comparación a lo que hizo el MTA en los 90, en donde era una alternativa, sin romper con la CGT, era una alternativa para los trabajadores que estábamos padeciendo el neoliberalismo con Menem y después con De la Rúa. Bueno, creo que hay que tratar de evitar, que eso es lo que hablamos siempre en el frente, el estallido social. Hmm. Porque cuando ocurre el estallido social, los muertos son siempre de nuestro lado. Entonces hay que tratar de evitarlo y herramientas tenemos, ideas tenemos. Hay muchos dirigentes que no solamente enfrentan con huelgas, sino también con diálogo. Bueno, le daremos la oportunidad a aquellos que la quieran tener. Si no, tendremos que hacer algo como para forzar esa situación. ¿Tenés alguna expectativa en el Poder Judicial en que declare la inconstitucionalidad de alguno de estos artículos de la reforma laboral, como bueno, hizo la presentación la CGT? Mirá, a diferencia de lo que fue el DNU 7023, el decreto de necesidad y urgencia,
que era inconstitucional como este, salvo que lo había decretado Milei en ese momento, entonces tuvieron que volver la medida atrás. Hoy lo aprobaron los senadores y los diputados, y se va a ser muy difícil volver para atrás en el corto plazo. En el mientras tanto va a haber muchos trabajadores sin salida laboral, despedidos y sin crecimiento en el país, porque el problema no son los derechos que puedan tener los trabajadores, sino la inyección económica que tiene que brindar un gobierno para que esto funcione, para que la matriz productiva funcione. Bueno, esto no lo están haciendo. A ver, siempre hacen lo mismo, este tipo de personas son crueles, son cretinos, son mentirosos y van a tratar de engañarnos hasta donde nos hartemos y salgamos a luchar. Si no podemos hacer huelga, bueno, haremos movilizaciones, veremos de qué manera nosotros enfrentamos el poder, pero no se la vamos a hacer fácil, Ujú. no se lo podemos asegurar. Y uno piensa ya esto, bueno, excede lo meramente sindical, pero ¿no? ¿Qué pasa también con una sociedad que en cierto modo o en cierta parte tolera esto, ¿no? Tolera los despidos, el deterioro salarial, que le peguen al jubilado, que desfinancien a las universidades, al Garrahan, a la salud, ¿no? ¿Qué tema, ¿no? También socialmente, que hoy haya una sociedad que pueda tolerar esto. Lo que pasa es que la sociedad Mm, está harta de los sindicalistas, está harta de los políticos, está harta de los que no le dan respuesta. Entonces, votar de nuevo a una persona que se decía no ser político, pensando de que ese personaje que salía en los medios y que hacía teatro nos iba a salvar, esa es la inocencia que por ahí tiene el pueblo argentino y que tienen los trabajadores, ¿no? Es decir, mm, se ven defraudados nuevamente y le está costando a algunos, cada vez menos, decir que lo traicionaron, ¿no? Que mm, traicionaron la voluntad de voto. Son víctimas, la sociedad es víctima de estos tipos que son unos cretinos y unos crueles, y que evidentemente no le importa ni siquiera el futuro de nuestros hijos. Entonces, si a ellos no le importa el futuro de nuestros hijos, a nosotros no tiene que importar absolutamente nada de que nos digan mm, que somos desestabilizadores, de que somos golpistas, toda esa sartenada de idioteces que hablan permanentemente y que algunos dirigentes compran, ¿no? Es decir, porque tienen miedo de que nos digan desestabilizadores. ¿Y cuál sería el problema? Si mm. la mesa de enlace en el 2008 hizo 100 días de huelga, 100. Sí. 100 días de huelga hicieron a 6 meses del gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, lo que pasa que siempre fuimos Vicentín, somos el campo y hoy no podemos ser trabajadores, eso lo tiene que lograr la clase. Mm, Y no nos tiene que importar que el sistema, que los medios, que después cuando se frustra un gobierno de estas características, salen a tirarle tierra, pero mientras tanto lo sostienen con mentiras. Y bueno, y nosotros, en este grupo por lo menos está decidido a luchar y hay otra cantidad de organizaciones que quieren venir al frente de Sindicato Unido porque es la alternativa que tienen para luchar por sus trabajadores. mm, Escuchá, te cierran la fábrica, te despiden a los trabajadores. No hay alternativa porque si vos decís, bueno, hay trabajo, vos te vas a otro lado. mm, Cerraron 22.000 pymes, hay 290.000 trabajadores y trabajadores que están en la calle. No puede esperar, ¿qué va a esperar? mm. Que la justicia determine que es inconstitucional o que la OIT después determine que no se puede avanzar con una ley tan regresiva. Yo creo que no hay que esperar nada, hay que salir a luchar, Mm. porque es la única manera de frenar eh, esta situación que solamente afecta a los más vulnerables. Bien. Daniel, por último, volviendo al Frente de Sindicatos Unidos, hay una idea de que tenga una mirada federal, de atender conflictos
en diferentes provincias. Tengo entendido, no sé si viajaban todos algunos dirigentes iban a viajar a Tierra del Fuego, no sé si se puede adelantar eso. Sí, sí, vamos a Tierra del Fuego para hablar con los compañeros de Río Grande, Mm, que despidieron a 180 trabajadores y que corren riesgo del cierre mm, de esa industria. A ver, el país se prende fuego. Yo una vez dije que había que prender fuego con huelga y se escandalizaron, pero el país se está prendiendo fuego, mm, porque la desocupación, el hambre, eh, los jubilados, los maestros, los docentes, los universitarios, la salud, está en crisis. mm, Eso es lo que hay que ver. Hay que dejarse de mirar de todas las estupideces que hacen estos tipos para distraernos, como yéndose a Estados Unidos como si fuese el quincho de la casa. mm, Me parece que hay dirigentes, tanto políticos como sindicales, que tenemos que salir y decir nuestra verdad, mm. que es la que está pasando. O sea, no es que estamos inventando una crisis para que el gobierno se vaya, no. Este gobierno vino a agravar la crisis que teníamos hasta el 2023. Bien. Daniel, seguimos como siempre la actividad del Frente de Sindicatos Unidos, venimos haciendo coberturas, venimos bueno, siguiendo de cerca a este espacio. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gracias. Pasaba Daniel Jofra, que es secretario general, recientemente reelecto, acaba de asumir ayer de la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón y también uno de los referentes de este Frente de Sindicatos Unidos.